los nudillos hacia arriba y la otra está justamente en el sentido contrario, ¿no? Entonces, cuando ustedes aplican la fuerza, la distancia de separación de estas fuerzas en un momento quiere decir que va a rotar, ¿sí?, el sistema. Y con la rotación, pues bueno, lo que está haciendo en este caso la llave de cruz, pues es aflojar o apretar el tornillo, ¿sí? No sé si hasta aquí tuvieran alguna duda. Entonces, si se fijan, la distancia, ¿sí?, es perpendicular a la fuerza de aplicación, ¿sí? Entonces aquí sí podemos utilizar, por ejemplo, fuerza por distancia, ¿sí? En este caso tenemos aquí, en términos escalares, que es la fuerza 1, la distancia 1, igual a la fuerza 2, distancia 2, ¿no? Pero para aplicar el momento, entonces nada más usamos la magnitud, ¿sí?, de la fuerza, ¿sí?, en valor absoluto, y lo multiplicamos por la distancia a la que están separadas esta fuerza y me daría justamente el momento, ¿sí? Eso es en términos escalares. Entonces vamos a hacer el análisis de este esquema. Voy a hacer un poquito más grande, ¿sí?, en donde yo les sugiero que también este esquema lo tengan como parte de su formulario, ¿sí?, porque está relacionado con los ángulos y con ciertas distancias que están referidas para lo que es la aplicación de la fuerza para. ¿Se puede apagar su micrófono? No sé quién sea, por favor. Ok, entonces, en ese sentido, este esquemita es el que nos va a ayudar ahorita a determinar lo que es el momento asociado a la aplicación de una fuerza par. Si se fijan, tenemos varias distancias que aquí están referidas como RA, RB. RA, si la aplicación de las fuerzas es en el espacio, ¿sí?, que como es en este caso, o puede ser también en el punto relacionado con el punto de origen, pero simplemente desplazaríamos el esquema, ¿no? Entonces, RA es del punto de referencia, que es O, a donde inicia la fuerza, ¿sí?, que es el punto en A, ¿sí? Esta sería la positiva, ¿sí? Y RB es la distancia entre la referencia al donde inicia la fuerza, que es negativa, ¿sí? Entonces, en ese sentido, nosotros podríamos hacerlo por separado, como lo hemos hecho hasta ahorita, ¿no? Que sería calcular el momento de esta fuerza y calcular el momento de esta fuerza y después lo sumamos, ¿sí? La suma de los dos momentos me daría el momento total del sistema y no hay ningún problema. Eso es lo que está aquí expresado. Sería RA cruz F para la fuerza 1 más RB cruz F para la fuerza negativa, ¿sí? Lo que podemos ver aquí es que F es común, ¿sí? Lo podemos sacar como factor común, y RA menos RB lo podemos sacar aquí. Este sería un segmento, ¿sí? Y entonces aplicar el producto cruz, y eso está relacionado con el momento que le vamos a llamar aquí un momento par. Yo lo voy a identificar como MP, ¿sí? No sé si tuvieran hasta aquí algo que quisieran preguntar. ¿No? ¿Todavía están durmiendo? Ahora sí yo vengo despierta, ¿eh? Entonces, bueno, ya no supe si alcancé a poner, ¿no? Entonces, me voy a llevar a el esquemita. Y este es el momento par, ¿sí?
Entonces tenemos que lo podemos asociar así. Ahí está. Y bueno, también lo podríamos poner como M. Sabemos que en términos generales pues es R cruz F, ¿sí? Voy a poner así. ¿Dudas hasta acá? Voy a poner P. Y es un, en este caso, es un vector, ¿no? En términos de vector. Bueno, entonces, a eso le llamamos el momento del par de fuerzas, ¿no? Aquí está, momento de un par de fuerzas. Ok, entonces lo podemos también, esto es en términos de las distancias y de hacer de obtener el momento como cada uno, o sea, descomponiéndolo en cada una de sus fuerzas y sumándolos. ¿Sí? Ahora, si nosotros quisiéramos utilizar el escalar, ¿sí? Lo podemos también, ¿no? Entonces, vamos a ver aquí cómo lo podríamos hacer. Y está relacionado con justamente, tenemos que el momento es igual a R, pero ¿quién sería R en este caso? Pues lo que sería aquí la suma del D, bueno, no, la R, esta es RA, RB, ¿sí? Pero en este caso, esta R estaría referida a esta R que está aquí. Si se fijan, es la distancia entre las dos fuerzas, ¿sí? Inicio-fin, perdón, inicio-inicio de cada una de las fuerzas, ¿no? Entonces, esta R, lo voy a poner aquí en un cuadrito, ¿sí? Esta R estaría referida a esta R de aquí, para que la ubiquen, ¿no? Entonces es inicio-fin de la distancia entre las dos fuerzas aplicadas. F, pues es la magnitud de la fuerza, como es la misma, nada más en sentido contrario. Lo que se hace aquí, acuérdense siempre, es el análisis, ¿sí? Visual de lo que va a generar este sistema. ¿Hacia dónde creen que rotaría cuando estoy poniendo así las flechitas? ¿En el sentido de las manecillas del reloj o contrario a las manecillas del reloj? ¿Contrario? ¿Contrario? ¿Todos? ¿Todos dicen que contrario? Pues sí, ¿no? Porque este va a jalar hacia acá y este va a jalar hacia acá. O sea, en términos de qué es lo que se va a obtener, lo voy a poner aquí así. Esta fuerza, que no, miren, esta fuerza, ¿verdad? Va a ser esto.
Y esta de aquí lo que va a hacer es jalar al sistema pues hacia acá, ¿no? ¿Sí, ya lo vieron o no? Entonces va a estar positivo o negativo en el momento. Positivo. Positivo, ¿no? Entonces, poner positivo. Entonces, acá sí lo tengo que hacer en referencia justamente a eso, ¿sí? Ok. Bueno, entonces, y el seno, bueno, aquí dice RF seno de teta. Teta está referido al ángulo interno, ¿sí? Entre lo que sería la distancia R, ¿sí? Y la fuerza, ¿sí? Que es este de aquí. Entonces, este ángulo es este de acá, ¿sí? Nada más para que, bueno, lo voy a poner con otro color, pues para que lo identifiquen, ¿no? Ahí está, el ángulo es este de aquí. Ahí está. Creo que ahí ya queda más claro, ¿no? No sé, ¿hubiera alguna duda hasta aquí? Pero entonces aquí lo que tienen que tomar en cuenta es hacia dónde gira el sistema, ¿no? Porque es escalar. Aquí. ¿Cómo lo puedo poner visual, no? Ahí está. Ok. Entonces ahí ya tenemos otra forma de obtener el momento, ¿sí? Ok. Y creo, bueno, en el caso de aplicar fuerzas pares que son equivalentes, ¿sí? Sabemos que la fuerza es deslizable, entonces, por ejemplo, si yo quiero girar este cubo y aplico una fuerza de 20 libras, ¿sí? La puedo poner en cualquiera de los puntos de las aristas del cubo, ¿sí? Nada más las aplico en sentido contrario y no hay ningún problema, ¿no? Entonces, el cubito va a girar en este sentido, ¿sí? Estas fuerzas las puedo desplazar al otro lado del cubo y me van a provocar el mismo efecto, ¿sí? En este caso aquí también las puedo aplicar aquí abajo en la base o las puedo aplicar arriba, ¿sí? O desplazarlas hacia el otro lado y tampoco pasa nada, sería exactamente el mismo, la misma reacción de lo que es la aplicación de las fuerzas sobre el cubito. Creo que esto sí se entiende, ¿verdad? ¿O habría alguna duda sobre esto? Sobre la aplicación de las fuerzas. Entonces aquí tendríamos las fuerzas en el sentido opuesto y la distancia perpendicular a esas fuerzas. Por lo tanto, podríamos hacerla de manera simple, fuerza por distancia, ¿no? Que serían 30. Bueno, para este caso, alguien hágalo. ¿Quién por ahí dice yo? ¿Cuánto sería el momento y hacia dónde giraría el sistema? ¿Están ahí o no? Sí, aquí estamos. ¿Cuánto sería? De la primera caja, ¿verdad? De la primera caja y alguien haga ya el de la segunda y alguien más el de la tercera. Sería 120 positivo. Ajá, 120 positivo. Sí, 120 positivo, muy bien. Ahorita me das su nombre, espérenme tantito.
A ver, déjeme ver dónde ando. Acá. No, porque no, ahora no he tomado participaciones, ¿no? Ya sabes que no tomo participaciones. Ay, qué bueno que vi esto porque fíjense que me los asignaron como tutora para tutorías. Entonces, pues para que ahorita hagamos la tutoría antes de terminar la clase. Me dan unos 15 o 20 minutitos y hacemos la tutoría. Si alguien me puede... ¿Está por ahí Miriam? Que me pueda acordar, por favor. ¿Quién me contestó ahorita? ¿Me puede dar su nombre, por favor? Bueno, aquí voy anotando, ¿eh? Edgar Antonio. Ajá, voy anotando y entonces también quiero hacerle pues, la invitación a aquellos que no tengan ninguna participación. No sé, Esmeralda Ramírez, déjenme ver si por acá tiene. Esmeralda Ramírez, ¿no? ¿Sí está en el grupo o no? Esmeralda tiene que participar más. Irán, Roberto, Ricardo, María Fernanda, Melissa, Emanuel. Creo que Miguel Ángel sí tiene participaciones o no. Sí, ok. Perdón, ¿me puedes decir otra vez su nombre? Sí, Félix García Edgar Antonio. Felipe... Félix, el cuarto. Félix, ok, perfecto. Gracias. ¿Quién más? ¿Quién me dice la que sigue? 30, la de 30 libras. Maestra, ¿me puede explicar otra vez cómo lo hacemos? Igual sería 120, ¿no, Miss? Sí, claro. Miren, sí sería 120, ahorita me dice. En este caso de aquí, de las dos fuerzas aplicadas, estaría yo aplicando lo que es fuerza por distancia, así de simple para generar el momento. Entonces, eso lo voy a poner aquí. ¿Sí? Que el momento también lo puedo aplicar como fuerza. ¿Sí? Y es que quiero poner el puntito que sea grande. Entonces aquí voy a poner el punto como de unos 80. Entonces la última también sería 120 y sería positivo igual. Ajá, exacto. Nada más, sí, porque ahí lo que podemos ver es que es más bien lo que debemos de hacer es el análisis de nuestro sistema, cómo está actuando ahí las fuerzas pares. ¿Sí? Entonces, déjame ver. Tengo selección transparente, pero no la veo ahí. Ok. Bueno, sí, así es. No sé si, y bueno, como lo dijo, está bien, ¿no? Es que no, que se vea bien el punto, ¿no? Y acuérdense que esta distancia, ¿quién es? Es la distancia perpendicular, ¿no? A la aplicación de las fuerzas. Entonces hay que hacer el análisis también. Muy bien. Bueno, entonces, ¿quiénes son? ¿Quiénes contestaron ahorita? Creo que soy Miguel la Méndez. 3. Miguel Méndez. ¿Y quién es usted? La tercera, González Tang. Cuarta o quinta. ¿Melissa? Sí, ¿Melissa? Ok, sí. muy bien, Melissa. Sí, así es, ¿no? Bueno, entonces vamos a continuar. ¿Tienen alguna otra duda hasta aquí? Bueno, faltaría la otra. ¿Cuánto me daría, Melissa? 120, ¿no? 120 igual, ¿no? Entonces, no importa si lo aplico aquí abajo o arriba, ¿sí? Y bueno, lo que sí es que quiero que vean es que el momento también también es deslizable, quiere decir que no importa en donde me ponga yo, ¿sí? Va a ser
acá o acá va a tener el mismo sentido, ¿no? Bueno, eso de no importa dónde me ponga, sí importa, porque si estoy aquí arriba viendo al sistema cómo gira, lo debería girar así como dijeron ustedes, positivo, ¿no? Pero si ahora me pongo en la parte del fondo, lo vería rotar al revés, ¿sí? Porque ahí sí depende del espectador. Nada más eso quiero que lo tomen en cuenta. Pero en este sentido, pues es así como lo estamos viendo, siempre es hacia arriba, ¿no? Entonces se vería positivo. Muy bien. Y bueno, lo que dicen es que yo puedo, en este sentido, acá, pues esto no siempre es tan simple verlo en estos esquemas, no sé si ustedes ya se habituaron a verlos, pero lo que me muestran estos esquemas, cómo yo puedo hacer un movimiento de las fuerzas y generar el mismo efecto sobre lo que sería aquí la estructura, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí la aplicación de estas dos fuerzas en estos dos puntos, pero puedo medir las distancias entre ellos, ¿sí? Entonces, esto, si esta sería, lo tomaría, por ejemplo, yo como una fuerza que es la resultante, la puedo descomponer en sus componentes, que sería aquí en este caso Q y P, ¿sí? Y F1 sería la resultante, ¿sí? Y me va a generar el mismo momento. Quiere decir que puedo usar en este sentido dos fuerzas como se ven aquí, o cuatro fuerzas, en las que están en rosa, como las que se ven aquí, y voy a tener el mismo efecto, ¿sí? Entonces, esto se usa para reemplazar las fuerzas, ¿sí? Podríamos reemplazar una sola fuerza por dos fuerzas aplicadas al sistema, según nos convenga, ¿no? ¿Sí? Y tener el mismo efecto. O incluso invertirlas, aquí las tengo en este sentido, invertirlas, aquí vertical, aquí horizontal, ¿sí? Siempre y cuando el análisis o la aplicación de estas fuerzas, ¿sí? Me den justamente el mismo momento. Entonces, para generar esto, a lo mejor lo que tengo que hacer es, en este caso, disminuir la distancia, ¿no? Esta sería la distancia 1 de aplicación, esta sería la distancia 2 de aplicación, cuando yo invierto las fuerzas de manera vertical a horizontal, ¿sí? La diferencia entre este esquema y esto es que la distancia de separación ha cambiado, ¿sí ven? Y esa hay que evaluarla para que me genere el mismo momento. Entonces, en ese sentido, pues puedo hacer varias maniobras, ¿sí? En el sistema y generar un mismo momento. No sé si eso quede claro. En la aplicación de una fuerza par, vamos a ver que mientras más distancia de separación exista entre las dos fuerzas aplicadas, ¿sí? La fuerza para generar un mismo momento se va a ver disminuida. De ahí que por eso es que nosotros cuando tenemos este tipo de sistemas, como es la llave de cruz, manualmente podamos desatornillar ahí o aflojar los vidrios de las llantas, ¿verdad? Porque como hay una distancia de separación, la aplicación de las fuerzas no es tan grande como si yo quisiera usar aquí un desarmador en lugar de una llave de cruz. No lo podría hacer, ¿no? ¿Por qué? Pues porque ahí la fuerza que debo de aplicar es muy grande para poder tener el mismo momento asociado al sistema. Entonces, pues eso, ahí es donde sí importa la distancia de aplicación de las fuerzas. Ok, más o menos. Y lo que viene aquí en el libro es que yo puedo desplazar, por ejemplo, también aquí una fuerza par, que es esto, ¿sí? También podría yo utilizar lo que se conoce aquí como un sistema de fuerzas puestas en el origen,
que también me va a generar un momento, y entonces acá disminuir a lo mejor estas fuerzas o desplazarlas, ¿no? Puedo estas dos desplazarlas por este sistema de fuerza, ¿sí? Para generar el mismo momento. Entonces, puedo hacer diferentes cosas con lo que son las fuerzas aplicadas en sentidos opuestos, ¿no? Esto me daría el mismo efecto que si hago estos de acá. Nada más que aquí es nulo, ¿no? La sumatoria de todas esas fuerzas es nula. Nada más lo que van a generar es un momento. ¿Cómo puedo sumar fuerzas pares? Pues ya lo habíamos dicho. Yo puedo empezar a generar lo que sería la fuerza par, el momento de la fuerza par, y el momento total de la fuerza, de las fuerzas aplicadas, va a ser igual a la sumatoria de cada una de las fuerzas pares, ¿sí? Entonces, en ese sentido, pues lo puedo hacer sin problema, ¿no? Entonces, déjenme nada más aquí imprimir esto. De todos modos, ahorita vamos a hacer ejercicios para que quede más claro, ¿no? Okay. Ahorita le completo aquí al libro porque como que sí. Entonces puedo hacer eso. Que sería aplicar lo que sería cada una de las fuerzas, momentos pares de cada una de las fuerzas, y la sumatoria de todos esos momentos pares me darían el momento total. Entonces, nada más tengan cuidado porque aquí esta R mayúsculas la están tomando como la resultante, ¿no? Quiere decir que si sumo la fuerza 1 más la fuerza 2, en este caso de aquí, fuerza 1 más fuerza 2, lo que estaría obteniendo es la resultante y por eso le ponen R, ¿sí? Entonces es lo mismo hacer R cruz F1 F2 es igual a hacer R cruz R, que sería la fuerza resultante. Y entonces R cruz F1 más R cruz F2 es el momento, ¿sí? En este caso de estas fuerzas, ¿sí? Aquí, si yo quisiera, si F1 con menos F2, si ven aquí F1 menos F2, es una fuerza par porque están, no, espérenme, F1 con menos F1 de aquí, ¿sí? La voy a señalar. O sea, esta F1, si la busco acá, es menos F1 acá, que es la que va en el sentido opuesto, ¿sí? Entonces, esta sería una fuerza par. Y la otra fuerza par sería F2 con menos F2, ¿sí? Entonces, el momento total del sistema sería igual a la sumatoria de la fuerza par F1 más la fuerza par F2, ¿sí? No sé, ¿me siguen hasta acá? Sí, maestra. Sí. ¿Sí? Pero también lo puedo sacar con las resultantes, que entonces sería esto que aparece aquí, ¿no? R cruz R, ¿sí? Entonces aquí ya nada más me falta poner, no sé si ven en el libro, lo voy a buscar para no escribir tanto. Bueno, aparece así. Igual lo puedo usar, ¿no? No escribir aquí tanto.
Entonces voy a poner aquí que el momento, ¿no? El momento, de la fuerza par, acá. No, es que creo que no es muy grande. La fuerza par, ¿no? De F1 lo voy a poner aquí. ¿Vale? Sería AR minúsculas cruz F1, ¿no? Entonces le pongo aquí. O sería igual fuerza por distancia, ¿sí? Pero la fuerza, ¿quién es? Pues la fuerza de F1, ¿no? Ahorita le pongo ahí. Es F1 por la distancia perpendicular entre esas fuerzas. Ahí está, ¿sí? Ese es el momento generado por la fuerza par F1, ¿no? Que sería F1 menos F2. Y lo mismo sería, que aquí le voy a poner a esto es igual. Le voy a poner AM1. ¿Sí? Porque va a ser el momento de la fuerza F1. Y ahora exactamente lo mismo, pero para la fuerza, el momento de la fuerza par F2, ¿no? Es que aquí entonces ya nada más quito aquí todas las F1s y las voy a sustituir por 2. Esto le voy a poner M2. Y entonces ahí está, ¿no? Quiere decir que el momento total del sistema ahora va a ser igual a ¿quién? Pues a M1 más M2 en términos de la fuerza par, ¿no? Lo voy a poner así, M de T y lo voy a poner aquí de ¿quién? Pues de la fuerza par o de las fuerzas pares. ¿Qué tal? No sé, así creo que queda un poquito más claro, ¿cierto o no? ¿Sí? Ustedes ya me dirán si sí o no. Entonces es esta más esta fuerza par. Y la otra pues sería con respecto a la resultante, que es esto que tenemos aquí, M cruz R. ¿Sí? Si lo aplico con la resultante de ambas fuerzas. ¿Dudas hasta acá? ¿No? ¿Todo bien? Sí, maestra. Perfecto. Todo bien. Entonces, déjenme ver, porque este ya es el desplazamiento.
igual estas fuerzas pares me generan un momento, pero ese momento lo puedo desplazar al punto de origen, ¿sí? Utilizando justamente el vector par puesto en el origen, ¿sí? Y ese momento par ya puesto en el origen, pues lo puedo descomponer en sus componentes rectangulares, ¿no? Eso es lo que dice aquí. O sea, esto lo puedo desplazar hacia acá, si se puede, ¿no? Y ahí ya obtener el momento en sus componentes. Luego vamos a hacer un ejercicio de esos. Y esta sería la descomposición de la fuerza dada por la descomposición de una fuerza en el punto O y un par, ¿no? Quiere decir que es justamente esto que veíamos aquí arriba, ¿sí? Yo lo puedo descomponer, esto de aquí, como esto, más una fuerza par en el origen. Nada más que creo que ya fue mucha teoría, ¿no? En ese sentido, quiere decir que esta fuerza, sí, yo la puedo trabajar como o reemplazar por un torque aquí, ¿sí? En el punto de origen, que sería aplicar una fuerza par, pero que me genere el mismo momento que me está generando esta fuerza que está ahí en el espacio, ¿sí? Y una vez que ya la tengo ahí, entonces sí, ya podría yo obtener un momento con respecto a O de una fuerza aplicada en ese punto de origen, ¿sí? Ya puedo desplazar a todo el sistema. Y bueno, aquí ya aparece cómo hacerlo. Creo que esa parte la vamos a ahorita a dejar y ya la vemos más adelante, ¿no? Nada más déjenme poner que 316, porque si no es como hablar al aire, no, tenemos que irlo haciendo por pasos, ¿no? Es la página 111, ok. Ya lo hacemos para un ejercicio y que quede más claro. Ahorita no lo voy a hacer porque generalmente cuando lo hacemos por primera vez, en lugar de ayudarlos, los confunde un poco más. Entonces vamos a hacer algo un poquito más simple, que sería este ejercicio, ¿sí? Si se fijan, bueno, váyanlo leyendo ahí. El ejercicio lo que dice es, tenemos a este sistema que es pues como una palanca con una rueda, ¿sí? Podría ser, no sé, lo que se usa para los diablitos o las carretillas, ¿no? En donde tenemos este sistema que es una rueda, ¿sí? Que va a tener libre movimiento, o sea, va a tener asociado un momento, y un mástil, que es este que está acá, ¿sí? En donde nosotros vamos a aplicar una fuerza en el mástil y lo que vamos a ver es cuál es el momento generado por esta fuerza par. Si se fijan, aquí es una fuerza par, 200 negativa, 200 positiva, ¿sí? Y una fuerza de 400. Entonces, lo que dice el ejercicio es que hay que reemplazar el par de fuerza. Siempre que les digan un par de fuerza o un momento, está relacionado con la fuerza par, es un momento, ¿sí? Y la fuerza generada solita también es un momento, ¿sí? Entonces, por eso lo que es, aquí nos piden reemplazar a esa fuerza par, que son estas dos, y a la fuerza que está aquí de 400, ¿sí? Que se muestran en la figura por una sola fuerza equivalente a todas las fuerzas, ¿sí? En la palanca. Y también determinar a qué distancia voy a aplicar esa fuerza del eje, ¿sí? Para que se tenga
exactamente el mismo resultado de la aplicación de lo que serían las tres fuerzas en este caso. O sea, la idea es reemplazar a las tres por una sola y que me genere el mismo momento. No sé si más o menos queda claro. Entonces, pues vamos a hacerlo, ¿no? Ya no supe si Miriam andaba por ahí o no. Sí, Miss, aquí ando. Ah, bueno, para que me acuerde, por favor, ¿no? Sí. Pues vamos a resolverlo. ¿Qué se les ocurre? Pues de lo que hemos visto hasta ahorita, ¿no? Me voy a regresar aquí a la otra. Tengo a mi sistema de fuerzas pares. Puede aplicar fuerza por distancia, creo que sin ningún problema para la fuerza par, ¿sí? Fuerza por distancia, me lo voy a llevar para allá, ¿no? Y entonces, y el momento total, ¿no? Entonces, ¿cómo me quedaría el momento total del sistema? ¿Quién me puede ayudar? Me quedaría 200 por... Bueno, antes de que me diga el valor, ¿cómo lo escribiría yo aquí? El momento total, ¿a quién sería igual? Así que ahorita ya me da el resultado, ¿no? Creo que lo tengo que poner en negritas, ¿eh? Entonces, el momento total, dado por quién, ¿cómo se les ocurre? Pues yo lo pondré así como el momento de la fuerza par, ¿sí? El momento de la fuerza par, que sería estos dos, más, ¿no? El momento ¿De B? de, de B, bueno, sí, de la fuerza aplicada en el punto B, ¿no? Ajá. Ajá. Ok, vamos a poner el momento de B. ¿Mm? Ahí está. ¿Listo? Ahora sí. ¿Quién me está diciendo? ¿Cómo saco el momento de la fuerza par? Es la distancia, entonces vendría siendo 120 milímetros. Nada más No, hay que son tener 60 cuidado con milímetros. las unidades, ¿no? Entonces lo pasamos a metros. Sí, porque son newtons, ¿sí? Ajá, entonces, ¿serían 60 milímetros o cuánto serían la distancia? Sería 120. Ajá, 120, ¿y usted qué dice? El otro, la otra persona. No la tengo. Ajá, ok, serían Aquí lo 120 porque ¿Por miren, qué? vamos a verlo, ¿no? De aquí a acá son 60, ¿sí? Entonces quiere decir que de aquí acá, ¿cuánto mide? 60. 60, ¿no? Y entonces de aquí acá, 60. 60. Por lo tanto, esa distancia es de 120. 60 más 60, 120. Muy bien, perfecto. Y habíamos dicho que la fuerza que vamos a usar es la fuerza en valor absoluto, ¿no? Que serían los 200 newtons. Y entonces por 120, ¿cuánto me da en metros? 0 o punto 12. Lo pueden hacer por Punto favor. 12. Punto 12, ¿no? Eso me da igual a cuánto. 24. 20.
4 newtons. ¿No? Ahí está. Entonces aquí lo que sí tengo que hacer es el análisis de si gira hacia la derecha o gira hacia la izquierda el sistema. ¿Hacia dónde va a girar? ¿Quién me puede decir por ahí? Bueno, ahorita me dan sus nombres, ¿no? ¿Derecha o izquierda? A la derecha, Por los manecillos del reloj. por lo tanto, ¿es positivo o negativo? A la derecha. Negativo. Negativo. Muy bien. Entonces es negativo. Me voy a poner ahí, ¿no? O bien indicarlo con la flechita, ¿no? Que sería igual a 24. Y la flecha que escogería yo aquí sería algo así. Y giro hacia la derecha, ¿no? Muy bien. Entonces ya tengo la fuerza de momento par. ¿Cómo saco la fuerza de B? Fuerza por R por el seno del ángulo. Podría ser, ¿no? Bueno, yo no sé qué es. Ok. Bueno, hay muchas formas. Está bien. Si usted lo sacó así, entonces dígame. Esto sería bueno. Entonces, usted hizo RF seno de teta, ¿no? Sí. Ok. Ahí voy, ¿eh? Es que se me llevo esto de aquí. Ok. Y entonces, ¿cuánto sería el ángulo? ¿Y qué ángulo tomó, 30. ¿30? Ajá. Ajá. Y me salió menos 118.56. Ok. ¿A todos les da lo mismo? ¿Qué ángulo tomaste, Portos? 30. Maestra, ¿R qué era? Ahorita. La longitud de la barra. Ajá. R, en este caso es, ¿cómo puedo determinar quién es R? Del punto de referencia que es O, a donde está mi fuerza. Ese es R. Ok, gracias. Sí. Lo voy a poner en azul. Y el ángulo debe ser el ángulo interno entre R y F. Por eso es que su compañero tomó justamente este ángulo. Este de aquí. Y ese ángulo es igual a 30, ¿no? Ajá. Y da lo mismo, debe de dar lo mismo. Muy bien. Entonces ese ángulo de aquí le vamos a poner 30 grados, ¿no? Perfecto. Entonces ahí está. Bueno, entonces ya lo voy a sustituir aquí. ¿Con R cruz F lo hizo usted o cómo lo hizo? R, entonces sería de 0.3 metros por F, que es 400. ¿Positivo o negativo, chicos? La fuerza. Negativa. Negativa. Negativa, ¿no? Eso no se les debe de pasar. ¿Sí? Y el seno del ángulo, que es de 30. ¿Y esto me da? ¿Cuánto? 118.56. 118.56. Sí, ¿Positivo o negativo? negativo. 118.56 newtons metro. Ok, ya está. ¿Dudas Bueno, hasta aquí? maestra, en el cálculo, así como lo puso usted, da positivo. Ajá. No, porque aquí tengo negativo, miren. La fuerza es negativa. Entonces, por eso No, es sí, negativa. pero por eso. Pero con el seno o sea, sin ponerle signo, ya me da negativo directamente. En la calculadora. A mí eso me da 60.
A mí me también. da Sí, 60. a mí también me da 60. Tal vez lo tienen. Ah, la tengo en radianes. Ok. Ajá. Es que para cálculo. Ok. Entonces, ¿qué? ¿Esto está mal, este valor? Sí, Sí, es 60. menos 60. Es menos 60. Ok. Sí, es menos 60. ¿Qué Ok. cosas? Hay que tener cuidado, ¿no? Con eso. ¿Y el signo? ¿Tenemos problemas de signos? No. O sea, no, ¿verdad? ¿Este es positivo, 0 de 30? Sí. Sí, Sí. perfecto. Entonces ya. Entonces, las dos fuerzas, más bien los dos sistemas generan un momento que gira hacia la derecha, ¿cierto? Entonces, quiere decir que todo el sistema va a rotar en ese sentido, porque se está sumando, ¿cierto? Pues entonces ya podemos sacar el momento total, que decíamos que es estos dos, la suma de estos dos. Voy a poner aquí. Y eso es igual a 24 más 60, ¿no? 84. ajá, sí, menos 24, ¿no? Sí, por el momento negativo. Sí, ajá, menos, ajá, 60, ¿no? Y eso es igual a, ¿cuánto? Menos 84. 84, ¿no? Menos 84. Y no se les olvide poner las unidades, ¿no? Yo ya aquí las simplifiqué, pero ahí está. Entonces, quiere decir que ese es el momento total. Vamos a ver si nos dio con, como del libro, ¿no? Nos da, bueno, lo pone ahí en milímetros esto. Y, ¿cuál es? MO es 60. De O a B, ¿no? Que eso sí nos dio, ¿verdad? Y el otro, ahí está, ¿no? 84. ¿Sí nos da 84? 84, ¿no? Entonces, nada más que él no lo hizo en pasos como yo, ¿no? Pero aquí está, este es el momento total, menos 84 newton metro, y dice que es en K, ¿no? Porque lo hizo vectorial. Nosotros, ¿cómo podemos saber en qué eje? Pues porque está plano, ¿no? Entonces, el momento, como las fuerzas están aplicadas en X y en Y, el momento va a estar en Z, ¿sí? Por lo tanto, esto está en la dirección en K. Pero como no lo hicimos vectorial, por eso no nos dio en qué dirección, pero se puede hacer el análisis pues visual, ¿sí? Ok. Entonces ahí está, ya nos dio bien. Ahora, pues ya tenemos el momento total generado por las tres fuerzas aplicadas o bien por las fuerzas par y la fuerza de 400. Pero lo que nos piden es reemplazar a esas tres por una sola fuerza equivalente a lo largo de la palanca, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que hacer es, pues ya sabemos cuánto es el momento generado, entonces ese es el mismo, no tenemos por qué moverlo. Nada más déjenme ver aquí algo porque se llevan el signo, ¿sí? Y entonces hacemos lo que es R cruz F, ¿no? Entonces voy a hacer lo mismo. Voy a copiarlo ya de aquí. Entonces quiere decir que acá tengo, este es mi momento total de las tres fuerzas. Y entonces yo lo quiero reemplazar por una sola fuerza. Déjenme copiar otra vez el esquemita para poderlo rayar. Por una sola fuerza,
¿Y la fuerza están de acuerdo que la debo de poner a lo largo del mástil? Para que me genere el mismo momento, o sea, no la puedo poner en otro lado, ¿no? A fuerzas debe de ser en lo que es la barra, porque de dónde más colgaría la fuerza, ¿no? Que no sea de la barra. Entonces quiere decir que debo de ir del punto O a lo largo de la barra y no sé dónde vaya a poner la fuerza, si aquí o acá, ¿no? Lo que sí sabemos es que si ahora yo quiero aplicar una sola fuerza que me genere en el mismo momento, habíamos dicho hace unos minutos que esta distancia sí es importante, ¿no? Que si yo quiero generar un mismo momento, ¿sí? Si tuviera una fuerza par, pues las pongo a distancias equivalentes del punto de origen, ¿sí? Y genero el mismo momento. Pero como en este caso solamente es una, y tengo un momento grande, porque o sea, ¿cómo sé que es grande? Porque es la suma de dos momentos asociados a un momento par y a la fuerza de 400. Entonces, este momento es la suma de dos momentos generados por la aplicación de fuerza. Y si la quiero aplicar, la quiero cambiar para una sola, entonces yo lo que sé es que tengo que aplicar más fuerza, ¿no? Para generar el mismo momento a esa distancia. Y lo que habíamos dicho es que lo que conviene, pues a lo mejor es hacerla más hacia afuera o más hacia adentro, no sabemos, ¿sí? Entonces hay que determinar ahora la distancia, que sería esta, la voy a poner en rojo, esa distancia, no la conozco, es la que tengo que evaluar, ¿sí? Y y bueno, déjenme ver el problema, ¿no? Reemplazar por una sola fuerza equivalente. Determine la distancia del eje hasta el punto de aplicación de la fuerza equivalente, o sea, sí, la distancia y la fuerza, ahorita vamos a ver, ¿no? ¿Cómo sabemos cuánta fuerza aplicar? En este caso no lo hicimos, pero la suma de las fuerzas me da una magnitud. Lo voy a hacer aquí. Vamos a hacer la sumatoria de fuerzas, ¿no? No sé si por aquí aparezca una suma. No. Lo voy a hacer manual. Entonces, voy a poner aquí la sumatoria de fuerzas. ¿Cuánto me da, chicos? Aquí es igual. Y yo sé que nada más las puedo sumar en la misma dirección, ¿no? Entonces tendría que, pues, la fuerza par, ¿cuánto me da la suma de fuerzas par? De estas dos fuerzas par. 0, ¿no? Entonces, te voy a poner aquí así. Fuerza par más la fuerza aplicada en el punto B, ¿no? Entonces es la fuerza par más la suma aplicada en el punto B. ¿Y esto aquí es igual? A 0 menos 400. Bueno, Hacer, sí, muy bien, menos 400 newtons. Eso es igual a menos 400 newtons. Entonces, en realidad, ya sé cuánto vale la fuerza, ¿no? La fuerza que debo de aplicar. Los newtons, lo único que no sé es a qué distancia aplicarla, porque eso es lo que me dicen aquí, queremos determinar la distancia, ¿sí? Entonces, la fuerza es de 400, lo voy a poner aquí, en la aplicación, y entonces sería, ¿puedo aplicar fuerza por distancia?
¿Puede aplicar fuerza por distancia? Sí. Pues sí, nada más que necesito saber la distancia perpendicular, ¿no? En realidad, lo que necesito, ¿sí? Es, para el sistema, es evaluar a R más bien, ¿sí? R que va de O a un punto no sabemos, le vamos a poner C, ¿sí? Porque esa no la sabemos. Entonces, lo que podríamos decir es que esto sería más complicado, lo que me conviene más bien es ponerlo como R cruz F, ¿sí? Es igual a R, en este caso cruz F. ¿Y quién es R? Pues R va de O a un punto, quién sabe, ¿no? No sabemos. Entonces le vamos a poner, a este punto le vamos a poner C para no estar al aire. Le voy a poner C. Porque es un nuevo segmento, ¿no? Entonces quiere decir que R va a ser de O a C, que es como viene en el libro, ¿no? El segmento de O a C, ¿sí? Cruz F, ¿sí? Entonces aquí ponen así, OC cruz F, ¿no? Entonces, vamos a ver aquí cómo lo puedo entonces determinar, ¿sí? Lo podemos hacer, o más bien nos conviene usar en términos de RF seno de θ.